Estamos en la parte segunda de la clase 1 sobre cálculo en una variable. El profesor quiere ejemplificar lo visto en los primeros minutos de la clase con la curva formada por la función f de x igual a 1 sobre x, la cual forma una hipérbola. Va a comenzar estableciendo el problema de hallar la derivada de una línea tangente a la curva que pasa por un punto cuya abscisa es x sub 0. Para esto comienza analizando el cociente del cambio de la función entre el cambio en la variable x. Luego va a hallar la derivada para la abscisa x sub 0, haciendo que el cambio o incremento en x se aproxime a 0. La parte en la que se aplica esa operación se llama cociente de diferencias, es decir, el cociente del cambio de la función entre el cambio en la variable x. Recordemos, aunque suene redundante, que el cociente de diferencias viene precisamente del concepto de pendiente de la línea. En este caso el profesor comienza el procedimiento simplificando el cociente de diferencias, primero tomando el divisor, delta x como factor común. El factor común es 1 dividido entre delta x. Luego se acomodan los datos del dividendo, que consiste en realizar una resta de quebrados algebraicos. Se obtiene un nuevo numerador y un nuevo denominador. Continúa simplificando, en numerador eliminando términos semejantes antagonistas. Luego cancela el término delta x que está en el numerador con el delta x que está afuera en el factor común. Siguiente etapa, es evaluar lo que sucede con el cociente de diferencias cuando delta x, o incremento en la variable x, se aproxima a 0. Cuando el incremento en la variable x se aproxima a 0, desaparece el término delta x del cociente de diferencias. Lo que queda es la derivada de la función f de x igual a 1 sobre x, y en este caso, será f' de x sub 0 igual a menos 1 sobre x sub 0 al cuadrado. Es conveniente hacer observaciones importantes acerca de la coherencia de esta función derivada encontrada y la línea tangente supuesta. Para cualquier línea tangente de esta curva la pendiente es menor que 0, tiene valor negativo y si la abscisa x sub 0, del punto de tangencia, tiende al infinito, entonces la pendiente tenderá a 0. Nuevamente, el profesor entabla un problema de aplicación, el cual consiste en hallar el área de un triángulo cuyos vértices son el origen y los puntos en que la línea tangente corta los ejes cartesianos. Se tendrá como referencia las coordenadas x sub 0, y sub 0 del punto de tangencia de la línea. Será necesario recordar algunas cosas para resolver el problema propuesto por el profesor. Primero la estructura de la ecuación de una línea recta genérica. Luego que la derivada de la curva a la cual es tangente la línea recta arrojará el valor de la pendiente de la línea usando como referencia el valor de la abscisa del punto de tangencia. En este problema hallar el valor de la pendiente es la única parte que involucra operaciones de cálculo diferencial en sí. Ahora el problema se encamina a hallar el primer vértice del triángulo, que es el intercepto o lugar donde la línea tangente corta el eje x, es decir donde la variable y vale 0. Se toma la ecuación genérica de la línea, donde la pendiente está definida por la derivada en para la abscisa x sub 0, y se cambia la variable y por 0. Para evitar trabajar con más de una variable se sustituye el valor y sub 0 por su valor funcional que es 1 sobre x sub 0. Luego se simplifica el lado derecho de la ecuación, multiplicando la pendiente por los valores que están en el paréntesis. Repasando los pasos brevemente, se comienza por la ecuación de la línea donde la pendiente está dada por la función derivada para el punto x sub 0, y se hace 0 la variable y. Luego se simplifica el lado izquierdo de la ecuación donde se ha evitado usar la variable y, se cancela el 0 y la ecuación queda a punto. Finalmente se despeja la variable x, y todo el proceso nos arroja que donde la variable y vale 0 la variable x vale 2 por x sub 0, es el valor del primer vértice. Luego, se comenta brevemente sobre un posible atajo para hallar el intercepto de nuestra tangente en el eje y. Es preciso recordar brevemente el concepto de simetría de una ecuación funcional. Para nuestro caso particular, la función y igual a 1 sobre x es simétrica si y solo si el producto de las dos variables es igual a 1. Y esto nos lleva a considerar que la variable x es igual a 1 sobre la variable y. Pero aunque esto es suficiente para hallar el otro intercepto y así lo halló el profesor,
Hemos optado por explicar siguiendo el método genérico. Primero, asumimos que en la ecuación de la recta la variable x toma el valor de 0. Simplificamos inmediatamente el lado derecho de la ecuación cancelando paréntesis. Luego volvemos a simplificar el lado derecho, cancelando x sub 0, arriba con un x sub 0, abajo. Luego dejamos sola la variable y en el lado izquierdo. En el lado derecho, nos queda 2 sobre x sub 0. Es decir que si recordamos que y sub 0 es igual a 1 sobre x sub 0, de la función dada. Entonces 2 sobre x sub 0 es lo mismo que decir 2 veces y sub 0, el intercepto en el eje y. Entonces tenemos los 3 vértices del triángulo. Finalmente, espero no haberlos aburrido con esta explicación. Se conoce la base y la altura del triángulo, y se aplicará la fórmula del área de esta figura. El área es la mitad de producto de base por altura, la base es 2x sub 0 y la altura es 2y sub 0. Se simplifica el producto de la derecha, y nos quedará igual a 2x sub 0 por y sub 0. Pero recordemos que x por y, en nuestra función, es igual a 1. En consecuencia el área del triángulo es igual a 2 unidades. Con esto termina la segunda parte de la clase 1.